Y un día más, pues no podemos perder el foco de los bancos centrales, de los últimos mensajes, de las últimas decisiones en materia de política monetaria. Si la semana pasada hablábamos del Banco Central Europeo, esta semana nos tocaba el plato fuerte de la Reserva Federal y esa recena que nos ha dejado el Banco de Inglaterra. Son muchos mensajes los que estamos intentando ahora mismo descifrar o más bien ordenar en el imaginario, ¿no?, de qué es lo que están vigilando ahora de cerca los inversores y sobre todo cuáles son los principales riesgos que tenemos que tener en cuenta, cuál es la cautela que están mostrando ahora mismo los gestores de fondos, y vamos a hablar de todo ello y sobre todo de cuál es la filosofía de inversión que mantienen desde Aegon Asset Management. Y me acompaña Rocío Poquet Nieto, es la Sales Manager Wholesale. Rocío, muy buenas. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, realmente abrumados, ¿no?, con esta cascada de mensajes, de referencias de política monetaria. Los grandes bancos centrales, pues estas dos últimas semanas están siendo los claros protagonistas en un momento en el que vemos como la inflación sigue desbocada, se pone muy en duda la capacidad de controlar esa inflación por parte de los bancos centrales. Hablamos cada vez más del concepto de tipo terminal, hasta dónde pueden llevar esas subidas los bancos centrales. Parece que la Reserva Federal ya se encamina hacia un 5%. El Banco de Inglaterra dice que quizás podría estar ese tipo terminal por debajo de lo esperado, con lo cual un mensaje algo distinto, pero a pesar de las pequeñas divergencias de mensajes que podemos encontrar, podríamos decir que los bancos centrales, todos ellos, o al menos los principales, están yendo bastante al unísono, y además vemos cómo el Banco de Inglaterra se ha unido, ¿no?, a ese club de los 75 puntos básicos, así que estamos viendo cómo todos están intentando atacar de una a esa elevada inflación. ¿Cuál es la perspectiva, la fotografía general que estáis contemplando vosotros desde Aegon y sobre todo cuáles son las expectativas de cara a la próxima reunión? Porque ya solo nos queda una reunión más de política monetaria de todos estos bancos citados este 2022. Así es, nosotros lo que estamos viendo es que los bancos centrales lo que quieren hacer es poner toda la artillería pesada con la subida de tipos para frenar la inflación, pero lo que sí que estamos viendo es que la inflación va por su lado. O sea, en Europa parte de la inflación viene derivada de la crisis energética que está provocando el conflicto de Rusia y Ucrania, y dependemos del gas ruso. Y otra fuente de inflación es la que estamos importando de Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país en subir tipos. El dólar se apreció significativamente. No hay que olvidar que se considera el mercado americano como un mercado de activos refugio y por lo tanto todo lo que compremos en dólares es importar inflación para Europa. Lo que sí que se está viendo en Estados Unidos, que puso la maquinaria de la subida de tipos de interés, un poco la anticipó, es que lo que es la inflación ya se está viendo que a nivel de lo que es la core inflation está bajando un poco, derivada sobre todo por una caída, no caída, pero sí que una reducción de la inflación a nivel del precio del petróleo. No obstante, todo lo que es la inflación derivada del sector servicios es la que se está viendo un poco más abrumada, por así decirlo, porque no dejan de subir los sueldos, no deja de subir la demanda, la oferta, con lo cual al final todo lo que es el mercado laboral americano sigue muy caliente y eso es lo que está tirando de la inflación en Estados Unidos. No, sí que se están viendo algunas de las señales de debilitamiento por parte del mercado inmobiliario, porque ya no se conceden hipotecas como fue el boom tras el COVID, que parecía que todo el mundo se estuviese volviendo loco intentando cambiar de casa o de coche. Pero sí que se está viendo ya como el problema de las cadenas de suministro se está ya ralentizando, parando, que era una consecuencia derivada de haber frenado toda la producción en el COVID, y el mercado laboral, pero tanto en Europa como en Estados Unidos está muy caliente. De hecho, se alían los datos de paro de España esta mañana y se veía que se siguen creando empleos en España, con lo cual no estamos viendo una tasa de paro incremental, que es un poco lo que viene junto con la palabra recesión, ¿no? Con lo cual es una situación un poco atípica. Fíjate que cuando hablabas de la crisis de suministro, de la crisis de la cadena de suministro, me acordaba, ¿no?, de los cuellos de botella con los que arrancábamos el año y que luego quedaron totalmente disipados a tenor del conflicto en Ucrania y luego ya la crisis energética derivada y, por supuesto, ese enorme repunte de la inflación. Hablabas también del dólar y ayer al respecto Jerome Powell habló porque le preguntaron por ello y dijo, bueno, sí, somos conscientes de que el dólar sigue fuerte, que hay países que pueden verse expuestos por esta fortaleza del dólar, pero lo gracioso es que decía, bueno, pero nosotros
estamos bien, ¿no? Nuestra economía sigue sólida, así que mientras tanto decía, bueno, como que si a nosotros nos va bien, al resto le tiene que ir bien, sí o sí. De hecho, estamos viendo cómo Europa pues, está supeditada al final también a lo que ocurre en Estados Unidos. Hoy a Lagarde le han preguntado al respecto y dice, bueno, sí, vigilamos de cerca lo que hace la Reserva Federal porque luego también tiene impacto en los mercados europeos, así que tampoco nos podemos desligar mucho de la evolución de su economía, por supuesto, ni tampoco de la trayectoria que siga el dólar. Mientras tanto, claro, recesión es una de las palabras clave, los banqueros centrales ya se atreven a pronunciarla, que ya es un paso. Recesión suave, decía Lagarde en el día de hoy, que además no sería suficiente para contener la inflación. No sabemos todavía la magnitud de la recesión o la profundidad, porque además hay que recalcar que nos mantenemos un poco críticos y recelosos respecto a los calificativos que puedan usar los bancos centrales. Recordemos que la inflación hace tiempo atrás era transitoria, no estructural. Entonces, el tema de recesión suave por el momento también lo dejamos apalancado. Pero ¿cuál es la perspectiva que están manejando los inversores, ¿no? Porque entendemos que para quienes gestionáis fondos, ofrecéis fondos de inversión a los inversores, tiene que resultar bastante difícil poder expresar todo este contexto a la hora también de situar en cada uno de los perfiles cuáles podrían ser las oportunidades de inversión más atractivas. Está habiendo un repunte, por ejemplo, de los casos más conservadores. Veis que ahora mismo el apetito por el riesgo ha descendido, que los inversores se muestran más cautelosos. A ver, esta situación geopolítica, por así describirla, lo que está aportando es muchísima volatilidad a los mercados. Entonces, la renta variable se está viendo afectada sobre todo por las subidas de tipos, al final las valoraciones, y en la renta fija lo que sí que hemos visto es que se vio perjudicada significativamente al principio de año por ese repunte de tipos, que hay muchísima volatilidad, con lo cual al final los tipos de interés a los que las empresas se van refinanciando van cambiando constantemente y que sí que van surgiendo oportunidades de inversión. No obstante, siempre desde una perspectiva más conservadora en lo que se llama el tramo corto de la curva, es decir, periodos de inversión con vencimientos máximos de 3 años. ¿Por qué? Porque en ese tramo es donde estamos viendo más los repuntes de tipos y donde estamos viendo más oportunidades. Al financiarte a corto plazo, pues pagas más tipo de interés, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una característica que se está viendo. Esperamos, como pasa casi todos los años, que hacia finales de año sí que hayan inversores institucionales más grandes, como pueden ser los balances de las aseguradoras, de los planes de pensiones, que cojan un poco más de duración en Estados Unidos, porque ya vean una estabilización un poco más de la curva. No obstante, hay que recordar que la curva de Estados Unidos sigue invertida, mientras que la curva americana y la de Reino Unido, que comentábamos antes, sí que ya siguen una trayectoria normal, y esperar un poco a ver cómo se toman los mercados esos datos que les van a ir acompañando a los bancos centrales, porque en estos momentos sí que tenemos ya descontada una subida un poco menos fuerte a nivel de Estados Unidos de la Reserva Federal de 50 puntos básicos para finales de año. Se espera lo mismo a nivel de Europa y de Reino Unido. No obstante, sí que los datos macroeconómicos van a ser los que determinen las posibles futuras subidas del año que viene, ¿no? Entonces, eso va a ser desencadenante de más volatilidad o de más estabilidad. Los inversores siguen cautos, cosa que es normal teniendo en cuenta además que el perfil de inversor en España es principalmente conservador y por lo tanto están en posiciones de renta fija de más cortos plazos o incluso en efectivo esperando esas nuevas oportunidades que vayan surgiendo. Nosotros desde Aegon Asset Management lo que estamos viendo es que estrategias más conservadoras con bonos flotantes que te permiten reducir un poco la volatilidad de tipo de interés y en los tramos más cortos de la curva son los que están teniendo más tirón, más interés por parte de los clientes en estos momentos. Una última cuestión en renta variable, ya que venimos ahora hablando más de renta fija, ¿dónde vemos la oportunidad, ¿no? Además estamos en plena temporada de resultados empresariales, mirando de reojo algunos sectores. No sé si la estrategia es más de stock picking, es decir, dejarnos de sectores, dejarnos de regiones e ir más a por algunas compañías concretas, por el valor o el crecimiento a futuro que puedan
tener exponencialmente, o si tenéis algún alguna otra filosofía, ¿no?, a la hora de elegir compañías que puedan resultar atractivas. Nosotros desde Aegon la filosofía de inversión que tenemos en la renta variable suele ser una estrategia de crecimiento, de growth. Suelen ser empresas que tienen muchísimo potencial a largo plazo y que generalmente en momentos de ciclo alcista se ve acompañado los buenos resultados. No obstante, teniendo en cuenta la volatilidad de mercados, sí que este año estamos rotando hacia sectores estructuralmente más defensivos. Sectores que se puedan ver menos afectados por los movimientos de mercado y que te puedan garantizar una estabilidad en cuanto a reducir la volatilidad de cartera, como pueden ser un poco el sector farmacéutico, ¿no? Entonces sí que hay una rotación en ese sentido de cartera, principalmente porque al final te debes a tus inversores y tampoco quieres tener estrategias que estén variando constantemente, y de ahí que el mayor sesgo que veamos nosotros en estos momentos sea hacia estrategias de renta fija que tengan poca correlación con la renta variable y que estén expuestas, como es el caso de los ABS europeos, más a consumo en vez de estar ligados tanto a tipo de interés, a inflación, ¿no? Es donde estamos viendo un poco más el atractivo en estos momentos, el salirte un poco de todo el foco de lo que son los mercados tradicionales y irte a un activo que te permite reducir la volatilidad de los tipos de interés que estamos viendo, que tienen muy corta duración y que está principalmente vinculado a un consumo europeo que está soportado por las políticas fiscales de los gobiernos europeos y que no vemos que vaya a haber una ralentización del consumo en el muy corto plazo. Si llegamos a un entorno de recesión, como comentábamos antes, ya sea suave o sea un poco más agresivo, venimos de una época de COVID en la que las familias al final han incrementado sus tasas de ahorros y luego tenemos las políticas fiscales por parte de los gobiernos que están siempre apoyando a las familias a nivel europeo, y luego también no debemos olvidarnos que los ABS, parte de ellos son titulizaciones de las hipotecas y que al final, independientemente del momento del ciclo, la hipoteca es lo primero que pagamos en cuanto nos llega la nómina a nuestra cuenta corriente, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no estamos viendo que se vayan a incrementar sustancialmente las tasas de impago. De hecho, las estamos estimando que va a ser en torno al 0,5%. Nos alejamos muchísimo de tasas de default de impago de la crisis del 2008, ¿no? Porque siempre estamos en un entorno en el que estamos comparando la situación actual y la recesión. Nuestra cabeza siempre va al 2007-2008 y vemos muy lejano esa tasa de impago, tanto a nivel de consumidor, pero también a nivel de corporaciones, ¿no? A nivel de bonos corporativos. No vemos que se vayan a disparar los impagos por parte de las empresas. A lo mejor sí que pueden tener cierta dificultad a la hora de refinanciarse, cosa que es normal porque hasta ahora nos han estado medio regalando el dinero y hay que pagar un poco más, pero no vemos que vaya a ser el caso de empresas grandes que tengan que dejar de pagar su deuda. Siempre van a haber situaciones de ayudar a las empresas a buscar la mejor alternativa de inversión y de ahí surgen nuevas oportunidades para invertir en renta fija alternativa. Pues nos quedamos nosotros con esas claves, ese sesgo growth que aportabas. Rocío Poquet Nieto, como siempre, muchísimas gracias desde Aegon Asset Management. Gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos, por tanto, con este mensaje, esas oportunidades de inversión. Aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos enseguida. La Comunidad de Madrid ha impulsado